Bienvenidos a El Evangelio según Mauricio. En el capítulo anterior vimos a Abraham, el amigo de Dios. En este capítulo veremos a Rebeca, elección cultural del mundo de Abraham. Para iniciar tenemos una pregunta. ¿Quién es Rebeca? Y para responder a esta pregunta vamos a Génesis 22, Génesis capítulo 22, verso 23. Génesis capítulo 22, verso 23, y dice así: Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Entonces aquí viene la primera respuesta. ¿Quién es Rebeca? Entonces es una sobrina de Abraham. Esa es la respuesta. Rebeca es una sobrina de Abraham. Entonces viene la segunda pregunta. Dios le dijo algo a Abraham. O sea, Dios le dio alguna orden a Abraham con respecto a la esposa de Isaac. Para entender mejor esta pregunta, vámonos a Génesis capítulo 24, verso 1. Génesis capítulo 24, verso 1 dice así: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Verso 3. Y te juraré por Jehová, está hablándole a Abraham a su criado, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Verso 4, sino que irás a la tierra, irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, para responder esta pregunta, debemos aclarar qué fue lo que Dios le dijo a Abraham con respecto a su tierra y a su parentela. Y para eso debemos ir a Génesis capítulo 12, verso 1. Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces, si hacemos memoria con capítulos anteriores, ya sabemos que Dios había desechado a todo esta tierra que componía los hijos de Noé. Y por eso Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, porque Dios ya no los consideraba su pueblo. Y le dijo a Abraham: márchate de aquí. Entonces, esta es la respuesta que Dios le había dado a Abraham. Ahora, ¿qué fue lo que Abraham le dijo a su criado? Le dijo: ve a mi tierra y a mi parentela. Por lo tanto, aquí queda claro y demostrado que Dios no le dio orden alguna a Abraham con respecto a esto. Pero entonces ya viene la pregunta: ¿esto provenía de Dios o no? Para esto debemos ir a Génesis 24, 1. En Génesis 24, 1 volvemos a leer donde dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dios había bendecido a Abraham en todo. Y esta bendición cobijaba también todos estos aspectos culturales del mundo de Abraham. Y Abraham lo que quería era eh, tomar para su hijo una hija de su propia familia, y esto era un aspecto cultural de esa época del mundo de Abraham. Y Dios, como había bendecido a Abraham en todo, porque Abraham fue fiel con él, Dios le respaldó esto. Y
Por eso se dio toda esta parte. Ahora vamos a el versículo número 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Entonces aquí vemos que aquí dice le juró sobre este negocio y no dice le juró sobre esta palabra de Dios, no, sobre este negocio. Entonces aquí queda más claro que no era un mandamiento de Dios, sino que Dios estaba respaldando la voluntad o lo que Abraham deseaba como humano en su mundo, en el mundo de Abraham, lo que él estaba deseando, Dios lo estaba respaldando. Por eso en la Biblia dice que Dios había bendecido a Abraham en todo. Y aquí cuando habla de negociación o de negocio, se está hablando claramente de que Abraham estaba dándole a su criado una dote y estaba llevando eh, para hacer una negociación con el objetivo de comprar a la esposa de su hijo, la cual era Rebeca, como se acostumbraba en aquella época. Había que dar dote, había que pagar por la mujer, tenía que pagarle a los padres, a la familia, para llevarse a la mujer. Y eso era muy de aquella época. Ahora veamos en el verso 15 donde dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Entonces aquí vemos que él llegó a la parentela de Abraham como Abraham lo había deseado, porque Dios estaba bendiciendo a Abraham en todo, incluyendo en esta negociación. Ahora vamos al verso 29. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió fuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Entonces aquí vemos algo muy importante, que llevaba pendientes y brazaletes que eran parte de la dote que se le estaba dando a Rebeca. Ahora vamos al verso 30. Perdón, al verso, llegamos hasta el verso 33. Verso 32 dice, entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces aquí vemos toda esta parte cultural de esta época donde se estaba iniciando una negociación y se iba a entregar una dote o se iba a comprar una mujer con respecto al mundo de Abraham, al mundo en el que Abraham vivía, que eso era lo que se acostumbraba. Verso 34, entonces dijo, yo soy el criado de Abraham. Verso 35, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Entonces aquí vemos aspectos que venían en esa negociación. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene.
Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de los hijos de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Entonces aquí vemos cómo se inicia esta negociación por Rebeca. Por eso en la misma Biblia dice el negocio. Ahora vamos al verso 53. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Entonces aquí vemos toda esta parte de esta dote de la cual también participó el hermano de Rebeca y participó la madre. Y todo esto lo que se estaba dando con respecto a este mundo, a esta cultura de esa época. Ahora vamos al verso 58 y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces aquí ya está el fin de esta negociación, donde todos estuvieron de acuerdo, incluyendo a la propia Rebeca, que como pues ya leímos, obtuvo parte de su dote. Ya leímos que tenía pendientes, que tenía aretes y muchas otras cosas que venían con respecto a esta dote que Abraham había enviado para esta negociación. Entonces, aquí queda claro que esto no fue una orden de Dios, sino que fue una bendición que Dios dio a Abraham porque Dios había decidido y había dispuesto bendecir a Abraham en todo. Y ese en todo incluía toda esa parte cultural que Abraham vivía para su época, todo ese mundo de Abraham, el cual todo esto se manejaba así. Y la mujer para el matrimonio se conseguía a través de dote, donde el hombre tenía que pagar por la mujer para poder tenerla. Y esto era muy propio de esa época y era muy propio del mundo de Abraham. Ahora vamos a Romanos capítulo 9, verso 10. Romanos capítulo 9, verso 10 dice así. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que por el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, para entender mejor esto y entrar en este nuevo contexto, debemos ir a Génesis capítulo 25, verso 21. Génesis capítulo 25, verso 21 al 23. Y dice, y el hombre estaba maravillado de ella. Génesis capítulo 25, verso 21 dice de la siguiente manera, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Entonces, aquí vienen varias preguntas y es, ¿cómo es que Rebeca fue a consultar a Dios? Entonces esa es una primera pregunta que sale en esta lectura. Ahora sigamos leyendo verso 22 donde dice, y verso 23, y le respondió Jehová,
dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá a el menor. Entonces aquí ya viene otra pregunta. Dios, ¿cómo le contestó todo esto a Rebeca? Entonces, para entender esto debemos ver la época, debemos ver cómo era que Dios se relacionaba con el ser humano en esa época, cómo era el pensamiento de Dios, o cómo es el pensamiento de Dios todavía, pero y cómo era la manifestación de Dios hacia el hombre para esa época. Entonces, lo primero es que ellos consultaban a Dios o ellos buscaban a Dios a través de los sacrificios. Entonces, aquí está muy claro que Rebeca buscó a Dios a través de un sacrificio. Ellos sacrificaban animales. Entonces, Rebeca sacrificó un animal para poder acercarse a Dios. Y Dios en esa época, ¿cómo les hablaba? Dios les hablaba a través de sueños y visiones. Y Dios en esa época no hablaba a través de la boca directamente a la gente, no tomaba directamente la boca de las personas como en el Evangelio. Dios en esa época utilizaba era la visión y los sueños. Entonces esa era la manifestación de Dios en esa época. Entonces Rebeca hizo un sacrificio buscando a Dios y buscando respuesta, y Dios le habló o a través de un sueño o a través de una visión. Y así fue como fue esta manifestación, esta interacción entre Rebeca y Dios. Ahora vamos a Génesis 27:5. Génesis 27:5 y dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac e Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer, porque aquí estaba Isaac a punto de bendecir a Esaú. Verso 8: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Aquí está Rebeca hablándole a Jacob con respecto a la promesa que Dios le había dado a ella a través de o sueño o revelación. Y verso 9 dice: ve ahora al ganado y trae de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Verso 10: y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Entonces aquí estamos viendo eh, toda esta acción de Rebeca. Ahora vamos al verso 12 y 13. Quizás me palpará mi padre, hablando Jacob, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi bendición y no maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráelos. Entonces aquí vemos que Rebeca escuchó la palabra de Dios y aquí actuó esperando lo mejor, viendo todo difícil, donde había una posibilidad de que una maldición cayera sobre ella, pero actuó esperando lo mejor, lo cual hemos visto en todos estos videos. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.